peligrosamente cerca. Satanizada, relegada, vestida de pecado. La sexualidad humana ha sido un tema tabú en muchas de nuestras culturas, sobre todo en aquellas en las cuales la filosofía judeocristiana ha sido protagonista. Uno de los aspectos más inquietantes de la sexualidad humana se trata de la transexualidad, un fenómeno al cual hoy en día los científicos aún no le encuentran explicación. Esta noche conoceremos quiénes son los transexuales, cómo viven, cómo sufren. Acompáñenos en este perturbador viaje para que estemos juntos y, sobre todo, peligrosamente cerca. La base, pintalabios, peluca y pestañas postizas se han convertido en los perfectos aliados de Rafael del Orbe, mejor conocido como Thalía en el mundo de los transgéneros. Sintiéndose dueña de su propio universo, que es lo que se ha convertido su casa en el populoso barrio de San Carlos, recuerda que desde niño empezó a experimentar que algo no marchaba bien dentro de sí. Pero era el raro de la casa, pero como quiera, yo me sentía bien, pero cuando estaba en mi casa, pero cuando salía a la calle, era la burla, el relajo y las cosas, y por eso yo casi ni salía. Y decía, pero nada más, Dios mío, seré yo que soy así, seré yo nada más que soy así, y por eso yo sufría mucho, porque al ser como una burla, y yo no quería ser así, pero en realidad eso era mi sentimiento. Y por eso yo sufrí mucho, y lloraba mucho, y me trancaba solo, porque yo no quería ser así. Para la reputada psiquiatra Ibeliz Acosta, el tema de la transexualidad es sumamente complejo y dramático. El término como transexualidad en sí no es utilizado en el manual diagnóstico de los trastornos mentales de los Estados Unidos. Es utilizado el término trastorno de la identidad sexual. Es un trastorno de la identidad caracterizado por la sensación de no pertenecer al sexo que realmente se tiene. Ellos lo describen como una mente de hombre atrapada en un cuerpo de mujer o una mente de mujer atrapada en un cuerpo de hombre. La niñez de las personas que padecen este trastorno puede convertirse en todo un infierno. Raúl Canario Reyes, cuyo nombre de batalla es Shakira, lo vivió en carne propia. El estigma, la discriminación, la exclusión social, porque habían profesores que me daban por la cabeza, me decían palabras muy desatinadas, no fuera de lugar, ofensivas, y yo sufrí mucho esa parte con los profesores. Había muchachos que me veían muy femenina y me golpeaban. También cuando iba a cantar el himno nacional, los muchachos comenzaban a molestarme, a agarrarme por mi parte de atrás. Mejor yo prefería que todo el mundo entrara, y así para mí era más fácil de sobrellevar mi situación ante los demás muchachos. Mientras continúa su proceso de transformación, Thalía también recuerda sus dolorosos días en la escuela. En la escuela fue un poco difícil, porque cuando yo iba me relajaba mucho, porque ya se me veía el amaneramiento, y siempre andaba con las otras niñas en mi curso. Nunca anduve con los varones y jugaba con mis amiguitas en la escuela, y por eso me relajaba mucho, se burlaban mucho de mí y me voceaban mucho. Incluso yo a veces daban recreo y por no salir al patio del colegio para que los otros niños no me molestaban, yo me quedaba en el aula y mandaba con mis otras compañeras, mandaba a comprar la merienda. Aquella resultó una época tan dolorosa para Shakira que aún no la ha podido olvidar. Mi mamá me mandaba para la escuela y yo duré alrededor de 2 años. Me mandaban por la mañana y yo me iba a dar vuelta por Arroyo Hondo, porque cuando eso yo estaba en el 70. Entonces esperaba en la calle la hora de salida y me iba para mi casa, y así me mantuve prácticamente 1 año. Escondido de mi padre por la exclusión de la escuela, la discriminación
Cuando mi mamá se dio cuenta, pues entonces jamás quiso comprarme un cuaderno, ni una mascota, ni nada, porque yo totalmente un año, o casi 2 años, desperdicié por el estigma y la discriminación que yo sentí en aquellos años y no sabía el por qué yo lo estaba pasando. La vida del transexual está llena de grandes contradicciones que le producen mucho sufrimiento. El no contar con un sexo físico que se corresponda con su sexo psíquico, mental y emocional se traduce en todo un drama que convierte el día a día del transexual en un verdadero infierno. Cuando regresemos, veremos qué suele pasar con las familias de los transexuales cuando se enteran de que ella es él, o, como ocurre en la mayoría de los casos, que él realmente es ella. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Como si no fuese suficiente todo el dolor que experimentan los transexuales al no contar con un sexo físico que se corresponda con lo que ellos sienten internamente, también está la reacción de sus familiares. Con el paso de los años, es común que en ellos se acreciente el deseo de que exista una congruencia entre su parte externa e interna. Cuando esto ocurre, es común que los transexuales sean expulsados de sus casas. Entonces, ¿qué suelen hacer estos transexuales para sobrevivir? Aunque en el país contamos con transexuales que se han insertado en los medios de comunicación, realmente estos son la excepción. La Pedro Livio Cedeño, la Ortega y Gasset y la San Vicente de Paúl son los territorios que utilizan muchos transexuales para realizar el trabajo sexual. Es un submundo que cobra vida amparado en la oscuridad de la noche y que es escenario de grandes tragedias y peligros. Aunque en estos momentos Shakira vive felizmente con su pareja en Villamella, Santo Domingo Norte, ella recuerda que cuando fue expulsada de su casa años atrás, no le quedó más remedio que dedicarse al trabajo sexual. Me maquillaba, me ponía cabello largo, me ponía mis pelucas, mis tacos, y iba a los centros de cerveceros, y ahí entonces conseguía hombres, y los hombres entonces iban a su carro o amanecía en mi casa. Yo cuando eso ya vivía sola, que fue cuando ahí yo rompí el borde y comencé a hacer mi trabajo sexual. Después de los 18 o 20 años, yo comencé a salir a la calle, a pararme en puntos estratégicos donde nosotros abordábamos algunos clientes, como en la Pedro Livio Cedeño, que fue la primera vez que yo tuve esa experiencia, que era en el cementerio de La Gómez, y ahí pasaron muchas cosas. Discriminada por la misma policía, se la llevan presa, la ponen a hacerle a ellos mismos el trabajo sexual y después la trancan. Y a veces pues van al sitio donde ellas se prostituyen, se la llevan presa y le quitan el dinero que ellas tienen ganado y después la dejan botar sin ni un peso por ahí. También las acechan y va el cliente y le caen atrás al cliente en un motor. Y dicen, ¿qué decir que tú vas a salir con un travesti, que se lo ve? Tú seguro casado con tu mujer, qué feo. Entonces le quitan el dinero al hombre, que ya le iba a dar al tranque, ya iba a ejercer su trabajo con él.
y se lo quitan, los policías se lo quitan al cliente. Y se queda ya la trans presa y sin ni uno, como dicen. Leonardo Sánchez es presidente de ASA, una ONG que trabaja con poblaciones de alto riesgo y está muy al tanto de las pocas opciones laborales que tienen los transexuales. No tienen garantía de absolutamente nada. No pueden insertarse en la vida laboral porque no los aceptan. No pueden insertarse en el mundo educativo porque no los aceptan. ¿Qué les queda para sobrevivir? Tienen dos opciones: o realizan trabajos informales para los cuales muchos de ellos no están capacitados, o viven de su cuerpo, que es lo que lamentablemente aprenden y es la única oportunidad que la sociedad les deja para sobrevivir. Paloma también es transexual. Ella estudia bioanálisis en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Paloma vive sola y para sostenerse económicamente y poder pagar sus estudios, también realiza el trabajo sexual. La realidad del trabajo sexual es el peligro. Uno se expone a todo. Una vez yo salí con un cliente, me dice, ¿cuál es tu tarifa? Yo le contesté. Fuimos al lugar donde iban a hacer el acto sexual y luego allá él me sacó una pistola. Me dijo, dame todo el dinero que tú tienes en la cartera y te vas a quedar aquí. Incluso me quitó el dinero y me dejó ahí botada por ahí. Me sentí vacía, asustada, con miedo. Un episodio que pudo resultar peor para Paloma. En los últimos años, han sido numerosos los casos de transexuales que han sido asesinados en el ejercicio del trabajo sexual. Del 2006 para acá, a las trabajadoras nos vienen asesinando. Hasta la fecha ya van 14 casos de las trabajadoras sexuales y apenas un solo trabajo se pudo resolver. Crímenes de odio es la manifestación más extrema de la marginalización y la discriminación a que son sometidos, en este caso, los muchachos transexuales. Muchas veces movidos por la homofobia que existe en nuestra cultura. Estos casos han sucedido siempre, pero de unos 3-4 años para acá es que se han documentado y gracias a las redes sociales, gracias al internet, a la divulgación de la noticia de manera inmediata es que se conocen y se han podido ir contabilizando. Es lo más deplorable que una persona pueda cometer contra otra, o sea, odiarla tanto hasta quitarle la vida. Tal como hemos visto, la mayoría de los transexuales son expulsados de sus casas y son obligados a prostituirse. Encima de ello, reciben el rechazo social, la extorsión de la policía y el maltrato de los clientes. Pero existe un punto mucho más oscuro aún. Como en el país no se realizan operaciones de cambio de sexo, para poder operarse, ellos deben viajar fuera. Pero la mayoría no cuentan con los recursos económicos precisos. Entonces, ¿qué suelen hacer los transexuales en el país para lograr feminizar sus cuerpos? Eso lo veremos al regreso. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Bustos prominentes, cuerpos curvilíneos, traseros con formas femeninas. En el país aún no se realizan operaciones de cambio de sexo, pero los transexuales se están valiendo de ciertos artilugios para lograr feminizar sus cuerpos. Estos son conseguidos de manera underground y sus resultados son como una especie de ruleta rusa. Cuerpos destrozados
miembros putrefactos, sueños truncados. Muchos transexuales en nuestro país han sido víctimas de sustancias que prometían la gloria y en vez de ello, los han llevado al infierno. El reputado y reconocido cirujano plástico Jesús Abreu ha visto pasar por su consultorio a varias víctimas de la comunidad transexual. Hay muchos transexuales que hacen trabajos inclusive en casas, en recintos que no son condicionados médicamente a nivel de una sala de cirugía aceptable ni nada, poniendo principalmente productos inertes, tipo como los biopolímeros, los derivados del silicón, los derivados del colágeno, muchos productos que no son aceptados inclusive por la Sociedad de Cirugía Plástica, de forma clandestina, como te digo, en centros principalmente no aprobados por la Sociedad de Cirugía Plástica. Entonces van teniendo problemas. Una vez se oyó mentar aquí en la República Dominicana de un proceso que las trans usaban aceite, que se inyectaban aceite incluso en el cuerpo para hacerse cadera, nalga y seno. ¿Por qué? Porque aquí al no haber recursos ni aquí en el país usar ninguna de esas técnicas, ellas, mi amor, se inventaron ponerse aceite en el cuerpo para verse más femenino. Deformidades astrosas que ya yo he visto aquí, que normalmente entonces el paciente o la paciente quiere venir a que uno le ayude a través de la liposucción de esos productos, no sabiendo que ya casi es imposible, porque la gran mayoría de estos productos se introducen entre las capas de los músculos, entre las fascias subcutáneas, y muchas veces van migrando paulatinamente hacia lugares donde ni siquiera tú imaginaste que de ponértela en ese lugar iba a parar ese producto en otro lugar. Me explico. Por ejemplo, hay productos que se ponen intraglúteo, agrandamiento de nalga, que muchas veces lo he visto yo migrar, inclusive hasta las rodillas y más hasta los tobillos, provocando elefantiasis que muchas veces son irreversibles, que se convierten en problemas para la locomoción, problemas inclusive dérmicos y problemas inclusive hasta de visualización del aspecto de las piernas. Entonces muchas veces procurando un bien, lo que tú encuentras es un mal, y un mal peor. Muchas sufrieron la consecuencia y muchas también eso la llevó a la muerte. Muchas de ellas fallecieron también. Morir en busca de la belleza. Someter al cuerpo a los efectos de sustancias cuyos resultados son impredecibles y han llevado a la muerte a más de uno de la comunidad transexual. Los transexuales en el país viven una realidad en la cual se les engaña y se les discrimina. Pero estos han decidido no quedarse con los brazos cruzados. Cuando regresemos, veremos qué están haciendo estas personas para cambiar su situación. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Desde hace unos años, la comunidad transexual ha venido luchando contra la discriminación que experimentan debido a la homofobia reinante en el país. Veremos qué están haciendo estas personas para que se les respeten sus derechos. Entusiasmada con su proceso de transformación, Thalía se siente feliz, pero ella no solo invierte su tiempo en acicalarse. Desde hace unos años, pertenece a una ONG llamada Transa, la primera ONG que trabaja exclusivamente para empoderar a los transexuales del país. El grupo trans empezó a realizar encuentros caseros en diferentes sectores de aquí de la capital, donde vamos a impartirles charlas de prevención de VIH y SIDA, de autoestima, de discriminación a las trans,
en los diferentes barrios de aquí de Santo Domingo y vamos también a centros de diversión, es decir, que nos juntamos un grupito, va la coordinadora, van las educadoras de pares y nos vamos a ese sitio de diversión donde les regalamos preservativos a las personas, les regalamos unos folleticos de los correctos del condón y le hablamos sobre el VIH y de cómo cuidarse y muchos de ellos ya ven a las trans de una manera diferente. ¿Por qué? Porque son las que están previniendo la enfermedad, son las que se están preocupando, en vez de los heterosexuales, son las trans las que son más discriminadas, que están haciendo ese pequeño trabajo. Shakira comenta con su pareja el trabajo que debe realizar dentro de poco. Ella, al igual que Thalía y Paloma, pertenece a Transa y recuerda que el haber sido víctima de un acto de violencia por parte de uno de sus antiguos clientes la llevó a convertirse en la abanderada de los derechos de los transexuales en el país. Yo en ese momento tenía 2 clientes. Tenía uno primero y el que me agredió, yo le dije, espérate que yo termine con mi amigo, que yo salga. Entonces cuando yo salga con él, pues yo después vengo a salir contigo. Pues entonces el cliente se puso agresivo y me partió sin pensarlo. Entonces yo hice lo siguiente, me embalé corriendo en la calle oscura, desangrándome, y le dije a mis compañeras trabajadoras sexuales que me llevaran al médico, pero cuando siempre sucede que cuando nosotros acompañamos a alguien al médico dejan presa a la otra, porque esas son las normas que se veían en ese tiempo. Entonces todo el mundo trataba de cuidarse y de protegerse, y no se podían meter porque no había nadie que nos defendiera, y duraban hasta 7 y 8 días presa por cualquier cosa que pasaba en la calle. Entonces uno trataba, sí, toma, cuídate. Entonces yo a partir de ahí le dije a mi compañera, pues yo voy a poner la querella, y una de ellas me contestó, que me acuerdo como ahora, pues tú te crees que tú eres una mujer para tú poner querella. Y yo tengo mi derecho que me han enseñado y me he empoderado, y con ese empoderamiento fui al otro día a la Fiscalía de Cristo Rey y hubo un fiscal que me recibió la querella, le expliqué mi situación, le dije que venía de una institución llamada Transa y que me violaron los derechos. Luego entonces el magistrado me dio una orden de detención firmada y sellada, y yo lo agarré delante de todas las trabajadoras sexuales, que eso fue lo que me dio a mí el sí, tenemos derecho, Shakira ya abrió esas puertas, podemos tocarla. Y hoy en día antes le han dado tiro a compañeras en brazos, y yo soy la que la llevo de mano a la justicia. Han pasado problemas que no han violado nuestros derechos, y hay policías que nos maltrataban mucho, y lo hemos llevado a justicia. También cuando cualquier tipo de violencia con nuestras trabajadoras sexuales trans, ellas mismas me buscan para que yo le haga el acompañamiento y cómo son las cosas, y así ya están empoderadas hoy en día. Esta es una lucha en la cual Thalía tiene cifradas sus esperanzas. Por la sociedad ya debe de entender en cabeza que esto es ya una vida normal, que deben de darnos trabajo. El único trabajo que siempre hacemos es o de maquillista o que trabajamos en un salón de belleza. Y nosotras, muchas de nuestras trans están incluso en la universidad, que pertenecen a Transa. Muchas de ellas estudian psicología, estudian derecho, muchas medicina, están estudiando mismo en la UAS, muchas de nuestras trans. Y también muchas de ellas estudian contabilidad. Pero ¿quién le va a dar trabajo a ellas? Nadie le va a dar trabajo. Ellas están estudiando porque no se van a quedar sentadas y tienen algo que hacer, porque queremos superarnos. Pero la sociedad debe de entender eso, darnos ya trabajo y cabida. No ser tan homofóbico ya con nosotras, ni rechazarnos. Nosotras no nacemos vulnerables, sino la sociedad nos hace vulnerables, porque realmente nosotras, por la falta de oportunidades en nuestro país, violan todos nuestros derechos, y eso es un tiro al blanco que nos hacen a nosotras, violándonos nuestros derechos en educación, en salud, en todos sus ámbitos. En la Constitución no existimos, ni dejamos de existir, pero pagamos impuestos igual que la población en general, y por lo tanto
queremos que se nos respeten nuestros derechos, como seres humanos ante todo. Una vida llena de contradicciones, una lucha que se deriva de haber nacido en un cuerpo equivocado. El día a día de los transexuales en el país es una constante batalla en contra de sí mismos y de la sociedad, no solo para que se les respeten sus derechos, sino también para lograr un cuerpo que esté acorde a lo que ellos sienten internamente. Tal vez el personaje Agrado de la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar nos dé una idea de lo que ocurre en el interior de estos seres, cuando nos dice la siguiente frase, de que una persona es auténtica en la medida en que logra parecerse a lo que siempre quiso ser. Acompáñenos en un próximo encuentro para que estemos juntos y sobre todo, peligrosamente cerca. Peligrosamente. Peligrosamente. Cerca. Peligrosamente cerca.